El planeta Tierra, hogar de más de 7.200 millones de seres humanos. Es asombroso ver que todos somos tan similares y tan diferentes a la vez. Pero no es por los genes ni la selección natural. Acompáñeme en esta visita a la verdadera cuna de la creación. Diluvio. Jefe, sus dinosaurios se extinguieron. ¿Qué? Que sus dinosaurios se extinguieron. Sí entendí, por Dios. ¿Por usted? No, ¿qué pasó? Bueno, al parecer eran demasiado grandes y tontos como para sobrevivir la caída de un asteroide. Ah, no importa. Voy a crear una nueva especie hecha a mi imagen y semejanza. Una que no esté basada ni en la fuerza ni en el tamaño, sino en la inteligencia y en la racionalidad. Necesito un nombre. ¡Humanos! ¡Qué idea tan estúpida! Ya lo tengo. ¡Humanos! Buena idea, señor. Y ahora tenemos que dividirlos en grupos. Estos líderes son muy necesarios para organizar a la sociedad. Así que vamos a darles algo de habilidad para hacer negocios, un poquito de labia y sobre todo mucho corazón. Jefe, eso es corrupción. Tiempo libre. Nada de ganas de estudiar. Y egocentrismo. Full belleza. Ya pues ya está. Qué rico que está. ¿Será que le ponemos algo más? La siento como hueca. ¿Para qué? Se hizo la luz. Jefe, sus humanos son un desastre. Desde que nacieron y se multiplicaron, no han hecho nada más que matarse entre ellos y pasan destruyendo el planeta. Pero si yo les mandé los 20 mandamientos. En el camino se rompieron como la mitad. Eso pasa cuando uno imprime en piedra. Les voy a enviar al ser más perfecto de todos. Será sabio, gentil, estará lleno de amor y tendrá superpoderes. Será mi hijo más amado. ¡Jefe! Sus humanos mataron a Jesús.